Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a La Escala de Bristol, tu podcast de mierda sobre ciencia. Sabiendo las fechas que son actualmente, época de exámenes, entregas, una época densa y estresante. Por lo menos a mi parte yo puedo decir que lo es. Soy estudiante, no lo puedo negar. Y creo que Custo tampoco lo puede negar ahora mismo. No puedo. Pues hemos pensado aquí en nuestro equipo en hacer un episodio más liviano. Y vamos a hablar de videojuegos. Pero antes, vamos a presentar a la gente. Enfrente mía tengo a Ramón Ferri, doctor en estadística. Buenas tardes, Alba, encantado de estar aquí un día más, en esta época muy complicada para ustedes, los estudiantes, que, en fin, tenéis exámenes, tenéis entregas, pero para los profesores también es complicada, ¿eh? Quiero reivindicar eso también. Ramón desde el lado oscuro. Y aquí, desde el otro lado de la ansiedad, tenemos a Custo, @lobiología. Hola. ¿Qué tal llevas las entregas? Perfecto. Mi arroba es picanúmeros, por cierto, ¿eh? Es verdad, la arroba de Ramón es el arroba. suyo lo ha dicho, pero el mío no. Bueno. Y quien os habla soy Alba, @WeepingAngel. Me podéis encontrar haciendo divulgación en el Twitter y en mi canal, que próximamente diré cuál es. Puesto que ha habido muchas movidas con YouTube, que en un futuro explicaré. Pero hoy no es ese día. Hoy es un día de hablar de cosas divertidas, como son los videojuegos. ¿A quién no le van a gustar los videojuegos? A mí me flipan. O sea, yo me replanteé estudiar cosas de videojuegos y al final, pues, he acabado estudiando a gente muerta. En fin. La verdad es que tiene mucha relación. ¿Verdad? ¿Verdad? La cosa es, ¿qué es un videojuego? Como podéis deducir o no, no lo sé, no sé qué pensáis, un videojuego es un producto cultural, ya que han sido creados por un ser humano, y como tal muchos productos culturales tienen una finalidad, y la finalidad más específica y la más conocida que hay es el ocio y el entretenimiento. Pero quiero que sepáis que hay más funciones que tiene un videojuego aparte del entretenimiento. También puede ayudar al diagnóstico, al tratamiento, a la mejora, a la educación, a la comprensión y a la divulgación. Como veis, el videojuego es un medio de comunicación que permite enviar un mensaje hacia un público, sea o no específico, para que ese conocimiento o ese mensaje pueda ser divulgado. A ver, no me podéis comparar aquí el LOL y los insultos con el Nine de Goods o el Celeste, ¿vale? O sea... Maravillas de juegos. O como el Gris, también. Exactamente, el que Gris. Gris, que es español. Además entramos con esto del Gris, entramos también en la otra, digamos, sección también de los videojuegos que pueden ser considerados arte. Exacto. No quiero reflotar un viejo debate tuitero, pero yo pienso... Los videojuegos son arte, yo Exacto. lo digo, yo lo defiendo. Yo como persona que estudia antropología y las cosas culturales, para mí eso es cultura. Es Aparte. que, Sin duda. además, hay juegos que son tremendas obras de arte. O sea, por ejemplo, Outer Wilds es una maravilla cada segundo de juego. Exacto. O el propio Gris también es una obra El de Gris. arte. Es El Gris es preciosísimo. más obra de arte clásica, tirando a cuadros, súper bonito. Es, Sí, a mí, es un sinceramente, juego, me parece es un una obra juego de arte. estético. Tiene sus mecánicas para poder denominarle juego, pero es una experiencia artística. Y muy bonita que recomiendo a todo el mundo, por cierto. Sí, yo, por ejemplo, para hacer una recomendación rápida, yo recomiendo el Hollow Knight. Es muy bonito jugarla. Igualmente Yo también iba a luego, recomendar el Hollow Knight. Pero luego entraremos ya en recomendaciones, hablamos que del si Hollow no... Knight. Sí, Sí, luego no- ya os matáis entre ya, ustedes. ya hablaremos de Hollow Knight. A ver, si no sabéis qué es el Hollow Knight, no sé qué haces no haces con tu vida, o sea, de verdad. Alba, iba a recomendarlo luego, no me... No hagas que la gente que aún no lo ha jugado se vaya. Justo se hablará del Hollow Knight próximamente. Como os he dicho antes, los videojuegos pueden ayudar en el diagnóstico, en el tratamiento y la mejora de funciones en pacientes en todo el mundo. Y os voy a dar unos ejemplos con diferentes estudios que se han ido publicando de cómo un videojuego puede ayudar de una manera enormérrima a los pacientes. Por ejemplo, si queremos estimular el desarrollo motor en niños con parálisis cerebral,
con muchas variantes, puesto que la parálisis cerebral es un término paraguas médico sobre muchos tipos que hay, y no voy a ponerme ahora a explicarlos todos porque no soy quien para hablar de esto, ¿vale? Pues lo que hacían era juntarle y tal, y basándose en sus características físicas, se ponen a jugar al Wii Fit, ese juego tan clásico de la balanza, donde aparecía uno de los personajes más chetados del Smash Bros, que es la entrenadora del Wii Fit, en el que lo que hacían era, según el juego y la capacidad física, pues lo iban haciendo, iban tomando datos. O sea, la verdad es que era muy buena manera de tomar datos porque se quedaban registrados. O sea, a Ramón me está mirando de manera muy feliz y asintiendo todo lo que estoy diciendo. Me gusta. Porque es una buena plataforma de obtención de datos. Todo lo que sea obtener datos me parece... encanta porque estás hablando con Ramón, dices datos y empieza a sonreír. Sí, es verdad. Es como los perros de Pavlov, o sea... Es como es como cuando a tu perro le dices, vamos a pasar, y se pone todo contento. Sí, a mover la cola. Sí, pues, Ramón, vamos a recoger datos. Sí, yo ya sonrío directamente, pero me parece muy bien, eso es muy interesante. Una forma también de recogida de datos, yo podría considerar incluso pasivo, porque se hace la recogida de una forma, podríamos decir, inconsciente, digamos, porque tú no estás jugando para que se recopilen esos datos, sino estás jugando para divertirte. Luego ya lo otro es secundario. Es como cuando tuiteas. Exacto. Cuando tuiteas tú no estás pensando en que te van a coger el tweet y lo van a transformar en algún resultado vía minería de texto. Tú estás simplemente escribiendo el tweet para que la gente lo lea. Eso es muy interesante y una forma de obtener datos que sean veraces, objetivos, digamos, mucho más objetivos que los que se podrían obtener de otra manera. Pues como habéis escuchado, el Wii Fit es un buen juego para obtener datos, ¿vale? Todos los videojuegos. Es verdad. Sí. Si os dais cuenta, los muchísimos videojuegos, por no decir todos, tienen estadísticas. Correcto. Claramente nos espían. Claramente nos espían. ¿Qué pasó en el Minecraft, Ramón? Efectivamente, todos los juegos tienen estadística, aunque la gente normalmente cuando piensa en estadísticas de los videojuegos, piensa en las llamadas stats, que como su propio nombre indica son las estadísticas que te dicen si un personaje es más o menos fuerte. Tengo dos cosas que decir con respecto a eso. Por un lado, el nombre correcto en realidad pues sería más bien parámetros o atributos, ya que estadísticas pues alude más a una descripción de información que en estos casos no se ha recopilado. Es decir, tú sabes que un personaje es fuerte porque te lo dice el dato que viene asociado, no porque hayan hecho una recogida de información y después le hayan sacado una media. Eso sí sería estadística, pero lo otro es más bien atributos, sin más, ¿sabes? Son atributos innatos, por así decirlo. Y luego, por otra parte, efectivamente, esas estadísticas pueden servir para hacer análisis de datos, ya que permiten de alguna forma cuantificar a cada personaje. Y dentro de esto, y para que la gente tenga un ejemplo que digamos es bastante accesible para una gran cantidad de gente, no solo aficionados a los videojuegos, sino también los llamados normies, los llamados casuals, es las estadísticas del FIFA. Vamos, Ramón, dilo tuyo. Pues realmente es interesante porque una de las bases de datos más útiles en lo que se refiere a su aplicación fuera del mundo de los videojuegos es la del FIFA, realmente, porque tú piensas que tú ahí tienes uno de los negocios, digamos, más jugosos del mundo, como es el del fútbol, y tienes ahí a todos los protagonistas, que son los jugadores, con todos sus datitos. Al final, cada jugador tiene asociado una serie de atributos, como puede ser el nivel de tiro, el nivel de pase, el nivel de salto, etcétera, que al final son datos que asocia un ojeador o un experto de ese equipo a ese jugador, y lo que te permite realmente es cuantificar una cosa que de otra forma no podrías cuantificar, salvo que tú contrates a toda esa red de ojeadores y lo hagas tú por ti mismo, que te cuesta un dineral. A los equipos de fútbol les cuesta un dineral, pero con el FIFA, aunque sea una aproximación un poquito más vulgar, pues es bastante útil porque, claro, por un lado la tienes por mucho menor dinero y además estos atributos se pueden almacenar, se pueden descargar y nos permiten, por un lado, analizar, por ejemplo, las fortalezas de cada equipo. Si tú mañana, por ejemplo, juegas contra el Betis, pues te viene bien saber que el Betis, pues... Viva el Betis, aquí no somos ninguno del Betis, pero usamos el Betis continuamente como meme. En fin, yo de hecho soy de la Almería, que con el Betis tiene una relación peculiar, pero bueno. Yo soy del Madrid. Del Betis. A la Madrid. Y bueno, como ya digo, pues te permite, por ejemplo, saber las fortalezas de un equipo, también te permite saber los distintos tipos de jugadores que hay. Si, por ejemplo, el delantero que vas a fichar para tu equipo es un delantero tipo tanque, de estos que son muy fuertes, que te bajan hasta una lavadora,
pero que luego igual con los pies no son tan hábiles, o un delantero de estos tipos ratoncitos del área, que son un poquito más, digamos, bajitos, más delgaditos, pero que se mueven como nadie. Así Me para- sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Luego también, pues, una cosa muy interesante es el mercadeo que se hace de jugadores en los servidores online del FIFA. Yo una temporada tuve la aplicación del FIFA en el móvil y aquello es que era un desmadre. O sea, se hace una subasta ahí con jugadores, o sea, se hace una mercadería brutal. Y ahí también hay mucha estadística y sobre todo mucha economía. Pueden aprovecharse esos datos para tener una posición más ventajosa en el mercado. Es decir, para tener una mentalidad de estipulado. Vamos, el Florentino Pérez del FIFA. Sí, ser el Florentino Pérez, pero sin audio. Tranquilo. Tranquilo. Pues muy interesante. Voy a continuar diciendo yo otra cosilla que estaba diciendo antes. Es que hay videojuegos que ayudan a desarrollar las capacidades miomotoras del juego, o sea, del cuerpo. Incluso esas capacidades pueden llegar a articular prótesis. Pero Alba, ¿qué son las capacidades miomotoras? Mover los músculos. Ya, pero la gente no sabe lo que significa mío. Músculo. Miocardio. Músculo del corazón. Enhorabuena, ya sabéis algo de etimología griega. Básicamente como me estoy sacando la asignatura de biología. Saber griego a veces es relevante. Te enteras de la mitad de la terminología científica. Es Bien, curioso. Casi nada. ¿Eh? Casi nada. Casi nada. Además, con las variantes del COVID, es bastante útil saber griego. Exacto. Eso me acaba de recordar el hilo de Twitter diciendo que los griegos no ponían nombres extraños a sus letras, sino que literalmente Omicron y Omega es O grande y O pequeña. Claro. Pues como decía, algunas investigaciones han permitido mediante el análisis neuronal, jugando la capacidad de descubrir qué zona del cerebro se activa en el movimiento, para ayudar a la implantación de sensores que transmitan esos impulsos eléctricos a la prótesis y permitir el movimiento de rotación de muñeca y la pinza para la realización de actividades simples, pero permitiendo la funcionalidad básica de la extremidad. O sea, estamos hablando de que te ponen un microchip en el cerebro, todo guapérrimo. No le diga muy alto que el mosquito este se Es emociona. verdad, eso iba a decir, que el Elon Musk está El- ahí al acecho, ¿eh? Del microchip ese del cerebro. El microchip. Estamos hablando de que te introducen un microchip en el cerebro. O sea, eso es guapérrimo. O sea, flipando en colores. Que llega un cablecillo que se une a tus nervios y llegan hasta el muñón, donde sinceramente yo no he sabido bien cómo se conecta porque hay muchos tipos, pero que se conecta con el cableado de la prótesis y tú piensas, rotar muñeca, y se rota la muñeca. O sea, esto está guapísimo. Y para entrenar ese pensamiento, esa unión neuronal, se hace con realidad virtual. O sea, está guapísimo. Con un videojuego. Exactamente. Pero tú eso lo ves viable realmente, porque con esto del mosquito, cuando presentó aquello en aquella rueda de prensa surrealista... me Mira, acuerdo ese que- tío me come todo lo que tengo abajo, ¿vale? Porque es tonto. Vale, pero ahí presentó una cosa que es básicamente lo que has dicho tú. Sí. Es que Meterme eso el chip ya en el cerebro. existe y se está haciendo. Vale, vale. No sé cómo de viable y cierto sea lo que se está haciendo. Quiero informarme más, porque ahora mismo no tengo ni idea. Pero yo estoy con Ramón, en plan... Escuchas esto y dices, Alba, estás bien, ¿qué te has tomado? Sí. Pero los datos son los datos. Y espero que sea cierto, porque es algo muy bueno para gente que ha perdido extremidades, que ha tenido accidentes. Y pues eso, algo que te llevas. Es más, sale en Anatomía de Grey. Ojo, cuidado. Esta Claramente. sale en la ficción. ¿Quién necesita fuentes cuando tiene anatomía? Yo estoy contigo, Alba, me has convencido. Oye, te sorprendió la cantidad de personas que se convencen porque la han visto en la ficción, algunas cosillas que existen en la ciencia real. Por eso es importante divulgar a todos los niveles. Exacto. A todos. Por eso digo incluida la que esto ficción. sale en Anatomía de Grey. Es más, era un proyecto que tenía la doctora Kelly Torres y el doctor Derek Shepard. O sea, de mis personajes favoritos. Me sorprende que esto no lo esté leyendo. Es increíble. Pero voy a continuar. Sigue, sigue. Este proyecto de investigación y otra serie está hecho con código abierto. Es decir, que permite la accesibilidad de la ciencia a cualquier parte del mundo y sin tener que pagar a nadie diciéndole, oye, ¿me dejas tu código? Claro, toma, para ti, guapo. Si es que las STEM molan mucho. Es lo mejor que hay el open source.
O sea, es lo mejor. Y cuando es un software open source, como por ejemplo R, que es el principal lenguaje estadístico, es lo mejor que hay. En este podcast defendemos R. Por encima de nuestro cadáver, si hace falta. O sea, SPSS se puede ir a tomar por culo. lo has dicho tú. No lo he dicho yo esta vez, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que SPSS es lo que le dices a los gatos. No, eso es la versión gratuita, digamos, de SPSS, que es PSPP. Sí, es. Totalmente. Que es una versión bastante limitada, muy limitada. Es mejor si tenéis una alternativa gratuita, coger otra que no sea PSPP, pero... R. Me encanta porque es justo la inversa. En plan, SPSS, pues lo cambiamos. PSPP. PSPP, claro. Sí, El así. PP. No se Bueno. mataron. PP. No se mataron. El Pepe. Que de hecho... es muy gracioso porque en el mundo del videojuego en realidad también hay bastante estadística. No hecha con SPSS, pero que tiene más que ver realmente con la parte probabilística. Más en concreto, muchos videojuegos funcionan con simuladores de números aleatorios. Por ejemplo, niveles que se generan aleatoriamente, como puede ser en el Binding of Isaac, un juego indie presente en Steam, el Isaac, para toda la vida. El Isaac para los amigos. El Isaac. llorón. El Isaac es un juego bastante guay, muy guay, y que pues utiliza niveles, eso, que se generan pues la posición de los objetos, de los enemigos, etcétera, todo al azar. Que esto quizá, pues bueno, es evidentemente probabilístico, pero bueno, no conecta tanto como quizá que, por ejemplo, haya objetos, add-ons, skins, etcétera, en el propio Isaac y en otros videojuegos, que se asignan aleatoriamente. En esto intervienen pues la distribución binomial, que es la que te dice pues cuál es la probabilidad de que te toque un cierto objeto en una serie de partidas, por ejemplo, o etcétera. Un par de ejemplos así rápidos. Por un lado estaría los cromos del FIFA. Furbo. Y otro lado tenemos también, por ejemplo, un juego muy popular que es el Among Us. La elección de a quién le toca de impostor en Among Us es una buena prueba de la regla de Laplace. Casos favorables dividido entre casos posibles. Es decir, la probabilidad de que te toque impostor equivale al cociente entre el número de impostores que se configuran en la partida y el número de personas que hay jugando en esa partida. Esto es un ejemplo muy sencillito. La regla de Laplace yo creo que se da incluso en el instituto, pero realmente para el público que tiene este juego, que es un público más adolescente, pues viene bastante bien para aprender esa regla. Luego tenemos también otros minijuegos tipo Blackjack, en los que tienes que acertar dónde quedará el siguiente número. Tenemos, por ejemplo, un minijuego que hay en el Animal Crossing, que es algo que os gusta a la mayoría. El juego este de más alto, más bajo, gracias al cual puedes conseguir objetos como muebles, complementos, etcétera, y que es muy simple. Te enseñan un número entre 1 y 20 o entre 1 y 10, dependiendo de la partida, y te preguntan si el próximo número que muestren estará por encima o por debajo de ese número que te acaban de enseñar. Entonces, si acierta, si estará por encima o por debajo, ganas, y si no, pues pierdes. Y claro, esto realmente pues es una distribución uniforme discreta, con lo cual, pues si por ejemplo está entre 1 y 20 y te sale un número por debajo de 10, tienes que decir que va a estar por encima, porque las probabilidades son mayores. Y si está por encima de 10, tienes que decir que va a estar por debajo. Mientras que si va del 1 al 10, si ese número que te enseñan está por debajo de 5, tienes que decir que está por encima. Y si el que te enseñan está por encima de 5, tienes que decir que va a estar por debajo. ¿Vale? Es un juego, pues parecido, ya digo, al Blackjack. Hay una variante muy curiosa en un juego que está presente en Steam, que también es Furbo, que es el Football Tactics and Glory. A mí es un juego que me encanta. Yo le he echado un vicio a ese juego brutal. Tengo casi 400 horas, no me escondo, ¿vale? Debo ser una de las personas de España que más ha jugado ese juego, porque además es un Y de indie. las únicas. Las únicas no, porque hay incluso youtubers que echan partidas y las muestran en sus vídeos. Es un juego de fútbol por turnos, en el cual vas haciendo movimientos por casillas que van por el campo. Entonces, cada vez que tiras a puerta o regateas a un rival en una casilla, etcétera, se sacan dos números aleatorios. Uno para el rival y otro para ti. Si saca un número igual o más alto que el rival, ganas la acción, es decir, consigues hacer el regate, o el tiro a puerta consigues el gol, etc. Si saca un número más bajo, pierdes la acción. ¿Y cuál es la gracia? Pues que el límite superior de cada número, es decir, que esté entre 1 y X, esa X dependerá de la habilidad del jugador. Por tanto, quien tenga más habilidad tendrá un número que podrá estar en un rango de valores mayor, y entonces tendrá más probabilidad de ganar, porque tendrá más probabilidad de quedar por encima. La probabilidad de ganar una acción, entonces, es fácil de calcular,
Y ahí interviene la teoría de los vectores aleatorios. Si estáis interesados, pues tengo ahí un tweet en Twitter, que lo podéis consultar, aunque ya digo que no creo que haya mucha más gente en nuestro país que juegue a este juego. Pero hay muchos juegos que funcionan así. Me encanta porque es furbo táctico. Furbo táctico es... En plan, es mítico formato de juego de estrategia, Sí. versión furbo. El XCOM. Encima táctico. Exacto. Encima táctico. El furbo. XCOM. El XCOM. Es como el XCOM y el FIFA. Si los juntas los dos, te sale eso, básicamente. Me habéis puesto una cara de incredulidad, pero lo juro, te lo juro, me ¿eh? encantaría ver una versión de XCOM en el que viene a ser una especie de Inazuma Eleven de Oliver y Benji de Sí. oh no, nos invaden los aliens. Partidito. Furbito. Furbito, furbo. Hombre, si vienen los aliens... Que no... Pachanguita. Pachanguita, Oh no, claramente. nos invaden los aliens. Ah, sí, pachanga. Pachanga. Mira, Furbo. ojalá hubiese ocurrido eso en la película Mars Attack. Pachanguita, y echarse ahí un pipa. Me encantaría porque los aliens en vez de hacer harían furbo. Furbo. O también ya cuando se cae al suelo y hace en teatro. A ver, Yo yo solo digo que en el año 96 salieron dos películas de aliens. Una fue Mars Attack, otra fue Independence Day. Claramente hay una que está muy por encima de la otra. Mars Attack. Mars Attack. Yo solamente voy a decir una cosa, y es que tengo un meme de Jar Jar Binks mamadísimo que pone furbo. Sí, O sea, es verdad. El que tiene todo el mundo. Pues Furbo. eso mismo, o sea, Sí. solamente falta plasmarlo. Ay, desde aquí con la hacemos- camiseta del Betis. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los directores de películas, directores de videojuegos, lo que sea, por favor, queremos furbo. Queremos furbo espacial. Este podcast de videojuegos me encanta porque se está convirtiendo de repente en una apología del fútbol. Me Furbo, gusta. me furbo. gusta. Oh no, demasiado enorme, cambiemos. Es demasiado hetero para mí. Ya estamos. Bueno, sigue. Y quiero terminar para hablar de videojuegos como terapia. No voy a negarlo. Mis partidas al Overwatch para desahogarme en todo mi estrés tan rama. Sí, juego al Overwatch. No me escondo, lo digo con la cara destapada. Que me vengan a mí con la cara destapada a hablarme mal del Yo Overwatch. solamente voy a decir una cosa, y es que es muy adecuado para ti que estudias gente muerta jugar un juego muerto. ¡No! Lo siento. Madre mía, la guerrita aquí de videojuegos. Luego reír de la guerra entre FIFA y Pro. No, o sea, a mí me gusta el Evidentemente lo Overwatch. mejor es el FIFA. A mí me gusta el Overwatch. Hoy en día sí, antaño no. Antes era mejor el Pro. Si te gusta tanto el Overwatch, pues que no has vuelto a jugar conmigo, ¿eh? No tengo ordenador, lo sabes. Independientemente de eso, no has vuelto a jugar conmigo. No me lo volví a Blink, instalar. en fin. Que un estudio publicado en 2017 muestra la evolución de pacientes diagnosticados con esquizofrenia. Una enfermedad mental, es muy compleja, no voy a explicarla ahora, no soy psicóloga ni psiquiatra para poderme hablar de esto. Que mediante el dominio de actividades en realidad virtual y juegos para la Wii, si es que la Wii está en todo, si es que, qué gran consola, fue la consola más vendida de la historia, si es que se nota. Pues ha aumentado la autoestima, el control de las emociones y la capacidad de concentración por el tiempo, sin mostrar ningún aspecto negativo en el desarrollo de la terapia. Es decir, las personas que fueron seleccionadas en este estudio, que fueron unas 40 personas, con dos grupos diferenciados de 20, en plan, el grupo de estudio y un grupo control. Ay, Ala. Ya lo di- pues uno de 20 de ellos, que fueron los del estudio, estuvieron jugando y los otros no, haciendo terapia normal. Pues vieron que los que quienes jugaban con la Wii y en juegos de realidad virtual, pues mejoraban en todo. Y de cierto modo se puede extrapolar esa pequeña muestra que de algo sirven los videojuegos. Bueno, a ver, es pequeña, pero por lo menos es un estudio aleatorizado, que siempre se agradece. Porque Sí. te suelen poner estudios que son datos observacionales, en plan, hemos cogido a esta gente y la hemos observado 5 segundos, ¿ves? hemos metido 3 personas en un parque, me he quedado viendo desde los matorrales, me vieron, se quedaron preocupados y hacemos un estudio de eso. También llamado observación participante, viva la antropología. Vale, ¿algo has terminado? Que en conclusión de todo lo que quiero decir es que los videojuegos sirven, o sea, no solo para que te cabrees con un guiri jugando al LOL, o sea, obviando el LOL como juego, los restos molan, ¿vale?
a lo que iba realmente. Que los videojuegos ayudan mucho en la salud mental. Estamos hablando de que es un medio de evasión, de que te ayuda a concentrarte. O sea, hay un juego llamado Words Kinds en el que te escribes cartitas con gente desconocida que te animan mientras está sonando Lofi. O sea, eso es terapia. En verdad no. Si podéis y tenéis la capacidad económica de la terapia, ir a terapia, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que es una buena vía de escape para aquellas personas que no tienen nada con qué desahogarse, y siempre está bien el poder refugiarte en algo que te gusta, aunque luego te acabe cabreando, como a mí me ocurre con el Overwatch y gente con el LOL. Al menos es un rato que tienes, que estás tú solo o estás con tus amigos jugando, divirtiéndote y centrado en algo que no sea lo malo que te pueda ocurrir. Y desde aquí defiendo la existencia de los videojuegos como terapia. Se está investigando todavía, digamos, la repercusión de los videojuegos en el estado de ánimo de la gente. Hay muchos estudios psicológicos que se están realizando ahora mismo sobre ese tema. Pero bueno, en principio sí que es verdad que todo esto de la adicción a los videojuegos pues se ha demostrado que quizás está un poquito sobredimensionado. Y bueno, en cualquier caso pues se puede hacer por supuesto un uso responsable del videojuego, y por supuesto pues tienen ventajas como las que has comentado tú y como las que comentaremos también ahora quizás después. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ramón. Creo que el miedo irracional a la adicción a los videojuegos es más que nada alarmismo. En plan, no creo que sea tan preocupante. Pero no sé si... has mencionado la Wii. No sé si es la consola más vendida del mundo, ¿no? Lo que sí sé que seguramente sea la que más televisiones ha cargado, porque los niños no se ponen la cinta. La cinta ese. Pero bueno, hablando de Nintendo, no lo podemos olvidar de algo tan mágico, tan metido en nuestras vidas como puede ser Pokémon. Pokémon, la franquicia más grande del puto mundo, básicamente. Lo peor es que es completamente en serio, la franquicia más grande del mundo. Sí. Y a mí, como buen ambientólogo, biólogo, lo que sea, no puede no hacerme daño que llamen a eso evolución. ¿Por qué? ¿Qué es justo? Pero, a ver, básicamente, en el mundo se conocen 3 tipos de evolución. La de verdad, la de Digimon, que básicamente tienes un perro que se transforma en pterodáctilo, que se transforma ¿En lavadora? No, que se transforma en nevera con metralletas. Y la de Pokémon, que es una metamorfosis. Excepto en el caso de Octillery, que pasa de ser un puto pez a un pulpo. Pero bueno, es una metamorfosis. Pero eso no es el libro de Kafka sobre un señor que se convierte en cucaracha. El libro de Kafka toma el nombre de la metamorfosis, que es un concepto biológico. La metamorfosis es el proceso por el cual un animal, a lo largo de su vida, a lo largo de su desarrollo, sufre cambios muy atenuados, muy grandes, y suele darse, por ejemplo, en insectos, muy mítica. Y, bueno, quería aprovechar para preguntaros a vosotros ¿qué Pokémon creéis que podría ser un buen ejemplo de la metamorfosis? Ramón? En mi caso está bastante a huevo decir Pikachu, por aquello de la arroba de Twitter, ¿vale? Pues en honor a ti, justo, Metapod. Es un muy buen ejemplo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Metapod es en la fase intermedia de la línea evolutiva de Caterpie, que es una oruga. Y esta línea evolutiva es muy curiosa porque hace honor a la metamorfosis como tal. Porque un ejemplo muy típico de metamorfosis es la de los insectos. Hay muchos insectos que sufren metamorfosis, o sea, empiezan su vida como larvas, orugas en este caso. Sufren un intervalo del tiempo en el que se vuelven un capullo. No en plan, a lo mejor algunos serán hijos de puta, pero sí, no me refería a eso. En plan, se vuelven un capullo y tras un intervalo de tiempo en el cual sufre una serie de cambios, se transforma en una mariposa, La polilla. En una polilla. Las polillas molan. Las polillas no me molan. Pero no entramos en este tema. Y, pues bien, la metamorfosis, como acabamos de saber, es que un animal sigue siendo el mismo animal, pero sufre cambios grandes. Que viene a ser básicamente la evolución en Pokémon. Por ejemplo, un Bulbasaur. Sí. Un Bulbasaur pasa a ser un Ivysaur y pasa a ser un Venusaur. Pero sigue siendo tu mismo Pokémon. Sigue siendo el mismo Pokémon. Sí. Lo que pasa es que cambia características. Claro. Podría ser gradual, podría ser el Bulbasaur, la cría, y el Venusaur
el adulto con el subadulto, el Ivysaur. Sí, esto será en la naturaleza. Por eso no me gusta llamarlo evolución. Es una metamorfosis, porque es un cambio muy repentino. Podría darse gradual, pero no se da así. Pero tú imagínate que le planta a un niño el término metamorfosis. Pikachu metamorfosea en... ¡Raichu! ¡Tim! Sí, sería un poco raro, ¿no? También es que A ver. le será muy complicado decir metamorfosear en vez de decir evolucionar. Sí. A ver, los Power Rangers lo intentaron. ¡A metamorfosearse! No me hagas decir el éxito que tuvieron los Power Rangers, por favor. Un saludo al físico barbudo. Sí. Pero es que algo mágico de Pokémon, a pesar de que usen mal la palabra evolución, es que puedes saber muchísimas cosas de biología gracias a Pokémon. O sea, hay Pokémon que ilustran conceptos guapísimos, como por ejemplo la línea evolutiva de... Antes mencioné a Remoraid, que es un Pokémon, que es un pez que evoluciona en un pulpo. Eso no tiene mucha relación, pero la línea evolutiva de Mantine, podemos ver que en la evolución, no se acuerdo si era Mantine o Mantine. Bueno, Mantike y Mantine. Mantine. Bueno, la manta grande. Mantine. Mantine, podemos ver que tiene Remoraids acoplados en las aletas. Y esto es un concepto biológico muy común, porque Remoraid vendría a ser una remora. Una remora es un pez que tiene una aleta dorsal adaptada para pegarse en animales más grandes, los cuales los llevan a rastro y ellos se van comiendo de camino. Y es algo que se ve en Pokémon, es algo que está ahí. Otro concepto biológico que está muy guay es, por ejemplo, la relación presa-depredador, como puede darse en el caso de Corsola. Corsola y Marini. Marini viene a ser una estrella de mar de corona de espinas, que es una estrella de mar que se alimenta de coral. Y Corsola es un coral. Y en el juego de Pokémon, para capturar un Marini, tenía que salirte un Corsola y tenías que esperar a que apareciera el Marini de forma natural, debido a una mecánica que metieron en esos juegos, que era que podía llamar, un Pokémon podía llamar refuerzos. Y el Marini al aparecer atacaba al Corsola para comérselo. Ya. Pero bueno. Hombre, lo de depredador y presa yo creo que también viene un poco en los combates Pokémon, ¿no? Quiero decir, hay tipos de Pokémon que Sí, son más proclives a derrotar a otros. Sí. O igual me estoy colando mucho ya. A ver, Bastante. la tipología Pokémon es un tema muy interesante que yo me puedo hablar, Sí. pero no es momento hoy para hacerlo. Sí. Es un tema muy interesante, pero no tendría tanta relación porque, por ejemplo, un caso así, por ejemplo, un Sarpedo es un tiburón y un Bulbasaur es Un sapo. un sapo, un Ya. reptil. Ya. Claramente, si se encontraran, ¿quién ganaría? El tiburón se comería el sapo. En cambio, debido a los tipos, gana el Bulbasaur. Es verdad. Entonces que en el universo Pokémon, en ese pacto ficcional, puede ganar un sapo o un tiburón. Sí. Bueno, si fuese venenoso la vida real, a lo mejor también. Claro, pero es que... No nos vamos a meter en... Por eso. Sí, sí, mejor. Eso sí que para no. otro episodio. Para otro Pero día. para demostrar, por ejemplo, que puedo explicar muchas cosas de biología con Pokémon, voy a preguntar, por ejemplo, a Alba que me diga un Pokémon. Por ejemplo, ¿tu Pokémon favorito? Glaceon. Vale. Para la gente que... Vale, para la gente que no sepa qué Pokémon es Glaceon, Es una evolución de Eevee, de ahí propio nombre, que es el de tipo Sí. hielo. El tipo hielo es el mejor de todo, lo demás son basura. Continúa. bueno, después de esta opinión tan sesgada... De ahí que sea una opinión. Todas las eso. opiniones están sesgadas. Después de esta opinión tan sesgada, pues Glaceon es una forma evolutiva de Eevee. Y Eevee es un Pokémon perfecto para explicar esto. O sea, Eevee lo he visto usarse para explicar las células madre, lo he visto usarse para explicar tipos de evolución. Yo lo voy a usar para explicar, por ejemplo, la adaptación a un medio. Tenemos muchas especies, por ejemplo, que vienen de la misma y están adaptadas a unas condiciones concretas. Y yo lo voy a usar en el caso de los pinzones de Darwin, los pinzones terrestres de las Galápagos, cuyo pico está adaptado a un alimento concreto. Por ejemplo, hay algunos que tienen un pico afilado y largo que sirve para alimentarse de cactus y de las flores de los cactus, otros que tienen un pico muy robusto y grueso para romper semillas, otros que tienen un pico finito y estrecho para cazar insectos, y en este caso sería, por ejemplo, el de Eevee. Pero, además, el caso de Eevee, ¿por qué lo uso en este caso? Porque se está adaptando al ambiente. ¿Cómo evoluciona Eevee? La mayoría de las formas, sin ser, por ejemplo, Sylveon,
Sin ser Umbreon... Umbreon y Espeon. Y Espeon. Se me ha ido. Sin ser Umbreon y Espeon, aunque Sylveon también evolucionó de otra forma rara. Creo que era por Sí. amistad, ¿no? Sí, por tener la amistad la más alta. Sí. Sin ser esos casos, las evoluciones de Eevee evolucionan en unas condiciones concretas. Por ejemplo, cuando están expuestos a las... A un medio específico o a una piedra elemental. Como Exacto. por ejemplo, para que un Glaceon en un juego... O sea, para que un Eevee te evolucione a un Glaceon, tienes que estar o que llegue a al nivel 25 en una zona nevada, o llevarle hasta una piedra que hay en el Pokémon Sol y Luna, que ahí donde puedes evolucionar también a Vulpix, por ejemplo. En el platino también era así, en plan, hay una piedra en una zona concreta en la que tienes que subir de nivel. Exacto. Pero estamos hablando de platino, que es la cuarta generación, que es la propia del Glaceon también. Por eso mismo. Ahí estamos, Y la lo mejor mismo- generación. Lo mismo con Leafeon, que era el de planta. Exactamente. En Es fin. mejor que Glaceon. No. ¿Y has mencionado a Vulpix? Sí. Pues Vulpix es un buen ejemplo también para esto, porque Vulpix tiene una curiosidad, y es que tiene forma regional. Sí. Forma Lola Claro. y forma Canto. Exacto, la forma Canto es la forma básica, Vulpix tipo fuego y Ninetales tipo fuego, pero la forma regional de Alola es Vulpix tipo hielo hada, ¿no? ¿Era hada? Hielo y luego es Ninetales es sí. hielo hada. ¿Y a qué viene esto? Pues bien, aquí tenemos un caso, por ejemplo, de aislamiento. Tenemos dos poblaciones diferentes de la misma especie que han sido aisladas espacialmente, por ejemplo, en este caso, debido a que una vive en una montaña y la otra no. O sea, las montañas son un agente físico que sirve de barrera para que ambas poblaciones se junten. Y el caso del aislamiento es uno de los casos míticos para explicar la evolución. La aparición de nuevas especies. Pues dos poblaciones de la misma especie están separadas físicamente, por lo cual no pueden reproducirse. Si esta separación se da a largo plazo, pues acaban convirtiéndose en dos especies diferentes, debido a la acumulación de mutaciones y al no intercambio entre dichas poblaciones. Además, en este caso, el Vulpix y el Ninetales de Alola están en unas islas, que son las islas de Alola, lo cual me remito a lo mismo, aislacionismo. Esas son muchas cosas que se pueden explicar con Pokémon y hay muchas más. Y ahora os lanzo la pregunta de ¿qué juego recomendáis? ¿Recomendar a nivel científico relacionado con nuestra rama o recomendación por nuestros gustos? Lo que más rollo te dé. Vale. Yo, la verdad que tampoco soy... Yo soy, de hecho, uno de estos gamers casual que diréis vosotros. Así que yo voy a recomendar quizá el juego que más me ha acompañado durante toda mi vida, que es la saga de Sin City. Que de hecho yo por eso antes me ofendí un poquito con gusto cuando he dicho Cities Skylines, porque es como... Porque No el sé. Cities Skylines es el mayor exponente de su género Actual, pero Sin siempre ha City- sido el Sin City. Sin Cities sentó el género. Cities Skylines dijo, mira, Bueno, es una evolución, pero en cualquier caso yo recomiendo a la gente que juegue tanto al Cities Skylines como al Sin City 4. Son juegos que tienen más que ver quizá con planificación urbana. No hay tanta estadística. O sea, la estadística que hay pues quizá tenga más que ver con la gestión de las cuentas de la ciudad. Y bueno, quizá pues sí que pueda servir de algo en alguna parte de planificación muy pequeñita, pero en general es un juego pues de planificación de ciudades. Un juego que da rienda suelta a la originalidad de una persona a la hora de construir una ciudad. Puede hacer una ciudad dentro de una isla chiquitita, la puedes hacer en plan mega urbe, nada más que con llano y con contaminación. Es un juego super guay que yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Esa es mi recomendación. es una muy buena recomendación. Y yo voy a aprovechar que has hablado de un juego de gestión y has mencionado la contaminación para hablar de un juego que aún no ha salido, sale el año que viene, pero yo he podido jugar gracias a la demo de Steam de, creo que fue el año pasado. Puede Sí, ser. Puede ser, por estas fechas. Y es el Terranil. Terranil es un juego de gestión en el Me que, suena. en vez de construir una ciudad o lo que sea, tienes que restaurar un ecosistema. Un ecosistema que está hecho mierda por nuestra culpa. Ujú. Que básicamente tienes que darle vida de nuevo. Tienes que hacer que vuelva a haber ríos, tienes que hacer que vuelva a haber bosques, plantas, animales correteando por ahí. Es un juego muy bonito, muy tranquilito, de gestión para jugar cuando cuando quieres estar tranquilo un poco, y que yo sinceramente recomiendo. Como el guay. Stardew Valley. Como el Stardew Valley. Ay.
Otra recomendación. Sí. Sí. La gente, los videojuegos son violentos. Yo con mis chiribías en el estadio, vale. Yo plantando chiribías en el estadio. El juego son violentos, no sé qué. Yo viendo a que ahora los nabos están más baratos para venderlos en el Animal Crossing. Eso es especulación, cuidado, ¿eh? Ya, Broma. ojo, cuidado con eso. Los videojuegos son violentos, no sé qué. Yo construyendo una granja. Pues si yo tuviese que recomendar juegos, yo quiero recomendar el Hellblade, porque es un juego que se desarrolló, aparte de que es un indie, y me encantan los indies, no me voy a negar, tengo un tatuaje de un juego indie, o sea, a ese nivel llego. Sí. Que mediante la ayuda de especialistas de terapeutas, psiquiatras, neurocientíficos, etcétera, pudieron implementar lo que sería la percepción de la psicosis y de las alucinaciones auditivas y visuales. Porque el juego trata de que eres Senua, una chica que vive en un poblado vikingo o nórdico, en el que ha asesinado a su novio y decide, con todo su papo, ir al infierno a rescatarle. Así de claro, y vas pasando por diferentes mundos dentro de lo que es la mitología nórdica. Y como la protagonista tiene psicosis, pues tú vas escuchando diferentes voces que te van diciendo o qué hacer o no, o te está diciendo vete al fuego y es no me voy a ir al fuego porque me voy a morir. Y llegan puntos en los que utilizas esa hiperpercepción, por así decirlo, para poder resolver puzzles, porque una de las características que hay en la psicosis es que a veces ves patrones donde no hay. Y le implementaron eso como mecánica, y me pareció preciosa, aparte de la propia estética, la música, o sea, 10 de 10. La verdad es que Hellblade es un juegazo. Sí, y tengo unas ganas de jugar al 2 impresionantes. Yo también tengo muchas ganas, pero tengo miedo. Silksong. ¡No menciones el Silksong! ¡Silksong! Hablando de Silksong, Hollow Knight. Quien no haya jugado al Hollow Knight tiene que jugarlo. O sea, está tardando. O sea, juegazo, Metroidvania, súper bonito, súper tranquilo, a la vez que... La banda sonora... La banda sonora, Dios, aún me la pongo para estudiar. Yo también, qué maravillosa. Y además es un juego que tienes excusa para jugar, porque estás aprendiendo de entomología. En realidad no estás aprendiendo una mierda, pero los protagonistas son bichitos. Y bichitos adorables. El protagonista, el Hollow Knight, es un ciervo volador. Gran escarabajo. Mejor ciervo volador. No estamos hablando de Rudolph, aunque por la serie post-Navidad pues hay gente que pensaría que sí, pero esta vez no. Para quien no lo sepa, el ciervo volador es uno de mis insectos favoritos y para mí tiene un cierto significado que me gusta mucho. El Hades. Y eso lo iba a decir yo. El Hades es un juegazo. El Hades es el mejor juego que he jugado en muchísimo tiempo. O sea, es un roguelite que, como el Binding of Isaac, tiene la misma mecánica de aleatoriedad. O sea que es muy curioso. Mira, sí. Y algo que quiero decir desde el punto de vista antropológico es que la representación gráfica de los dioses que aparecen es bastante certera al propio imaginario que pudiéramos tener. O sea, está muy bien, el arte es muy bonito y Zagreb es un juzgando. Yo lo siento por decirlo. Es un juegazo, o sea, el apartado estético, el apartado artístico es precioso. O sea, lo ves, o sea, yo llevo como 200 horas jugadas y cada vez que juego digo, qué bonito es esto. La música, cómo se siente la jugabilidad, o sea, la historia, puedes jugarlo por 1000 cosas. Exacto. Y además... Puedes acariciar a Cerbero. Puedes acariciar a Cerbero. O sea, eso es maravilloso. Pero es que algo que me encanta del juego es cómo integra la muerte. La muerte es una mecánica más. O sea, perder es una mecánica. Exacto, porque cada vez que haces una run, es decir, un intento para derrotar a tu papa, señor Hades, porque al fin y al cabo el protagonista es Zagreus, su hijo, que tiene con Perséfone. Pues cada vez que lo vas intentando, como vas hablando con las mismas personas que hay en el infierno, a veces te dan pistas, te dan cosas que en un futuro, la run, te ayudan a poder llegar hasta allí. Y está bastante guay.
Y además cómo vas forjando las amistades con cada partida, cómo... Es que de verdad estoy enamorado de ese juego. Zagreo es poliamoroso. Sí. Es una representación bastante bonita del poliamor y encima es bisexual, o sea, bisexual y poliamoroso. Maravilla. Una maravilla de juego, de verdad. O sea... Y Zagreo también. O sea, 100% recomendado. Yo, por ejemplo, para mí fue un regalo, literalmente me lo regalaron. Y no sé cuánto, o sea, debe haberle echado 200, 300 horas, pero cada minuto jugando ese juego es una maravilla. Es una joyita. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, Ramón. Sí, ya me he apuntado algunas recomendaciones que habéis hecho, porque sobre todo la que has hecho tú de ese simulador de gestión de un ecosistema, me ha gustado bastante. Yo lo he probado en la demo y es muy tranquilito, muy bonito y está muy chulo. Y juramos que no nos ha pagado absolutamente nadie. De hecho, si queréis patrocinar el podcast, aquí tenéis un huequito, ¿vale? El que podéis hacer promoción de lo que queráis. Es posible espacio de Ojalá, publicitario. Ojalá me hubiese patrocinado el Hollow Knight, o sea... Team Cherry, patrocínanos. En fin. Super Giant Games, te quiero, guapo. ¡Mua! Gracias por quitar el Hades. En fin, y es que todos los juegos que hacen son una maravilla, de verdad. Sí. Y además no hacen crunch. Que para quien no lo sepa es explotación laboral. En fin, creo que hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que ha sido un episodio muy entretenido. Ha habido divulgación, ha habido recomendación, ha habido estadística. Furbo. Y ha habido videojuegos, que es lo importante. Videojuegos de furbo. Videojuegos de furbo espacial. Darle las gracias a Ramón por los datos y la recomendación que ha hecho. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por aguantar la turra que doy siempre con el furbo. Me he quedado por hablar de Minecraft, pero bueno, eso ya será para otra ocasión, porque además es un asunto muy turbio, la verdad. Y gracias a Custo por hablar de Pokémon Monster. Gracias a vosotros, sabéis que a mí me encanta hablar de videojuegos, hablar de biología, así que hacer ambas cosas a la vez es una maravilla. Y queda pendiente, ya que ha dicho Ramón que tienen que hablar del Minecraft, hablar de otro episodio de videojuegos, en el que, por cierto, puede que hable de Last of Us. Y solo dependerá de vosotros dándole mucho amor a este episodio en las diferentes plataformas en las que podéis encontrarlo. Dadle amor a los episodios, por favor, dejadnos comentarios, dejadnos like, decidnos qué os parece, interactuad. Recordad que nos podéis encontrar tanto en YouTube, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. O sea, si no nos queréis escuchar es porque nos da la puñetera gana, porque lo hemos hecho muy accesible. También aceptamos YouTube. Bueno, todo saldrá. En un futuro, quién sabe. En realidad no, porque habría que dar nuestros números y tampoco queremos eso. A menos que queremos un número corporativo, pero eso da mucha pereza. Sí, da mucha pereza. En fin, la persona que os está hablando es Alba, del próximo canal que volverá, cuyo nombre todavía no lo sabe. @WeepingAngel, también nos ha hablado Ramón, @picanúmeros, y Gusto, @lobiología. Espero que paséis un buen día y esto ha sido La Escala de Bristol, tu podcast de ciencia sobre mierda.